¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí vamos a empezar con lo que es la parte 4 o el módulo 4 del curso de inversor. Habíamos hablado previamente qué es la electrónica, semiconductores y pasivos, cómo medirlos, los transformadores de cuales hablamos ya en la lección anterior, y ahora vamos a hablar de la ley de Ohm. Seré un poco enfático y voy a hacer lo más sencillo posible porque la ley de Ohm tiene varias formas de llegar a hacer el cálculo de acuerdo a las necesidades que nosotros requiramos en el momento por el circuito que estemos diseñando o que estemos reparando. Vamos a pasar ahora con lo que es la ley de Ohm. Como ustedes pueden ver, la ley de Ohm se compone de potencia, que en sus siglas está dada por la letra W o P, intensidad, que en su sigla está en amperios, o A, ¿de acuerdo? La letra W, que es vatio, potencia, A, amperio, B, que es voltios, y ohmio, que tiene que ver con la resistencia. Habíamos hablado anteriormente sobre lo que es la resistencia y cómo impide el paso de la corriente. Vamos a hacer un cálculo sencillo para que ustedes puedan apreciar cómo nosotros podemos calcular el voltaje o la caída de tensión o lo que pasa por la resistencia en ese momento y qué resistencia o qué resistor deberíamos de utilizar para no producir un fuego o que se queme el board o por un mal cálculo del circuito, y saber que para cada caso debemos utilizar un tipo de resistor en ese sentido. Eso se aplica, la ley de Ohm se aplica para todo lo que son los pasivos y los semiconductores. Es decir, que yo debo de saber qué tipo de voltaje me debe de soportar un transistor para también poder incluirle lo que es un resistor, y así me impide que la corriente llegue a su base con una gran intensidad. Es decir, que yo, por ejemplo, a un 3904, 2N3904, que es un NPN, que lo que más me podría soportar son 600 miliamperes, yo no puedo ponerle un resistor de un K de un kilómetro o 100 ohmios, vamos a decir 100 ohmios, en su base, introduciéndole 12 voltios. Esta ley es importante para cualquier técnico, tanto de electrónica como de electricidad. Se aplica en ambos. El que maneja la ley de Ohm la puede aplicar incluso hasta en lo que es la mecánica cuántica y la mecánica industrial. Eso es algo que es necesario. Es como la pequeña Biblia de los técnicos. El manejar o tener el conocimiento adecuado de la ley de Ohm nos facilita todo. Nos facilita la reparación, nos facilita el cálculo en circuitos y cómo diseñar los circuitos. El manejo de la ley de Ohm es indispensable. Vamos a ver un pequeño ejemplo y ya con esta tabla que ustedes tienen aquí pueden hacer algunos cálculos, hacer su propio circuito, hacer unos pequeños ensayos y así sucesivamente. Y ya finalizando este módulo, le estaré entregando una herramienta para que la puedan utilizar en su celular, tanto en Android como en iOS, o vamos a decir iOS, que es el sistema operativo que usan los iPhone. Y se llama Droid. Ahora se la voy a mostrar después que terminemos de ensayar este módulo. Miren, tenemos lo que es I, que significa
amperios. I es igual a B partido R. Ya lo habíamos visto en la parte anterior. Decimos que intensidad en amperios, B diferencia de potencial en voltios, B, y R resistencia en ohmios. Nosotros colocamos un resistor, no importa el valor, en el positivo una punta y en el negativo. Si este resistor no obedece o no está dentro de lo que es la fórmula de Ohm para soportar la corriente que va a pasar por acá, lo más probable es que ustedes van a tener un cortocircuito. ¿Por qué un cortocircuito? Porque el resistor no tiene el ohmiaje, la cantidad de ohmiaje necesaria para impedir el paso de la corriente y que este mismo se queme. Usted puede poner aquí un resistor de 1 megohmio en paralelo y usted se va a dar cuenta que ni siquiera se va a calentar. ¿Por qué? Porque la cantidad de ohmiaje es alrededor de 1.000.000. Por eso se le llama megohmio, porque es de 1.000.000 de ohmios. Entonces, vamos a pasar a lo que es el ensayo y decimos que si tenemos I, que es igual, I sería igual a 12 voltios dividido entre R, que sería de 100. O sea, yo tengo 12 voltios aquí en la fuente, ¿verdad? Y tengo un resistor de 100 ohmios, lo que me va a dar como resultado una corriente de 120 miliamperes. ¿Qué significa esto? Que la corriente que va a pasar por este resistor es de 120 miliamperes, por ende me va a disipar una potencia, o sea, me va a generar en calor o watt en su cuerpo de cerámica de 1.44 watts. Recuerden que yo le había hablado de que los resistores vienen, se le había explicado en la lección anterior, de que los resistores vienen de diferentes tipos de batiajes. Si yo tengo una disipación en calor de 1.44 watts, aquí yo no puedo poner un resistor de 0.250 miliwatts. Yo tengo que buscar un resistor por lo menos 3 veces esta cantidad. Vamos a decir que yo tendría que buscar un resistor de 5 vatios. ¿Para qué? Para que estos 1.44 watts no me ejerzan tanta presión de calor en el resistor. El resistor expide en calor, aunque sea muy poco y uno no lo pueda notar, el consumo en directo, en paralelo. Es decir, que si yo tengo positivo aquí, negativo aquí, él me va a producir un calor, aunque sea muy mínimo o aunque sea muy alto. Para yo saber la caída de tensión que va a generar este resistor en este punto aquí, yo digo que V es igual a 100 por 0.120, o sea, 100 ohmios por 0.120 miliamperes o 0.120 amperes, que vendría siendo 120 miliamperes, es igual a 12. Yo voy a tener una caída de tensión de 12 voltios sobre el consumo de los 120 miliamperes. Estoy haciendo este pequeño ensayo aquí, aunque no necesariamente tengo que tener ese resistor en esa posición, aunque en otros circuitos sí es necesario. No voy a alardear mucho sobre lo que es la ley de Ohm, porque ya con la fórmula que yo le estoy suministrando aquí, ustedes pueden manejar cualquier cálculo, porque aquí se trabaja con I, con P y con B y con R. O sea que si yo quiero saber la R, ¿cuál sería la R? Y tengo ya tengo el amperaje y tengo el voltaje, ya yo tengo el valor de R. Y así sucesivamente. Tenemos que tener dos datos para tener el resultado de uno. O sea, no importa
el orden. Si yo quiero saber, por ejemplo, el voltaje, yo tendría que tener entonces eh, en la parte que le había mencionado anteriormente el resultado de la fórmula, es decir, la expresión para yo tenerla. Ustedes la pueden guardar en su computadora y para tener una idea de cómo funcionaría. Miren, en esta aplicación que es Droid, ya la había mencionado anteriormente, es sumamente buena porque aparte de que tiene la ley de Ohm aquí, ustedes ven el símbolo de Ohm o de ohmios, tiene varios cálculos de cómo incluso ustedes pueden calcular la intensidad de un LED, cuál sería la resistencia que ustedes necesitarían en dado caso de que no tengan un resistor específico. Le da la fórmula para ustedes calcular si usted necesita una resistencia, por ejemplo, de 24 ohmios y no la tiene, entonces con una pequeña parte de la aplicación aquí ustedes pueden calcular qué tipo de resistor ustedes necesitan, uniendo dos resistores para conseguir el valor deseado. Es muy importante, tiene varios elementos, tiene la parte de los cálculos de los microprocesadores también, cómo calcularlo, la ganancia de un transistor, cuál es la caída de tensión de un diodo LED, tiene muchas aplicaciones y se las recomiendo. Entonces, nos veremos en el próximo video, el cual trataremos ya el módulo siguiente en la lista que yo le había mencionado anteriormente. Chao, chao y nos vemos.